Muy buenos días para todos, mi gente bella, mi gente amada, mi gente muy bendecida por nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que todos ustedes se encuentren muy bien, gloria a Dios. Yo espero que se sientan bien de salud, bien de ánimo, bien emocionalmente, espiritualmente, en todos los sentidos, que ustedes se sientan muy bien, se sientan felices, contentos. Y si hay algo por ahí que quizás los tiene a ustedes un poco preocupados, recuerden, ustedes tienen a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que les da fuerza, les ayuda y les acompaña en todo momento y en toda situación. Amén. Así que no se aflijan, no se sientan tristes a pesar de los problemas, las dificultades, las adversidades de la vida. No se sientan afligidos, siéntanse contentos, siéntanse felices. Amén, gloria a Dios. Se sabe que tenemos, sí, dificultades, aflicciones, cosas que quizás quieren derribar nuestro estado de ánimo, es decir, hacernos caer en tristezas y en angustias. Pero recordemos lo que dice en la palabra de Dios: vengan a mí todos los que se sientan cargados y afanados, y yo los haré descansar. Eso dice el Señor en su palabra, así que confíe en esa palabra. Viva la palabra, declare la palabra de Dios en su vida y vívala. Amén, gloria a Dios. Dios está con nosotros y Él tiene el control de nuestra vida y de todo lo que sucede. Bueno, como usted ya sabe, yo soy su hermana en Cristo, Ruth de León, su amiga. Y cuando hablo de ser su hermana en Cristo, yo me refiero a todos mis hermanos en Cristo Jesús que están esparcidos por el mundo entero. Todos mis hermanos en Cristo Jesús de las diferentes congregaciones que están en el mundo entero, porque la iglesia de Jesucristo sabemos que es una sola. Sabemos que el cuerpo de Cristo es uno solo. Amén. El hecho de que haya tantas congregaciones con diferentes nombres no quiere decir que haya muchas iglesias. La iglesia es una sola, porque la iglesia no son las cuatro paredes del templo, ni siquiera es el nombre de la congregación o de la denominación. No, la iglesia es cada ser humano que ya aceptó a Jesucristo como suficiente Salvador y Señor, que se bautizó. Hay poder en Jesús, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, porque Jesucristo mismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo aquel que recibió bautismo de Espíritu Santo y fuego, todo aquel que se congrega y recibe alimento espiritual, el que se arrepintió, el que pidió perdón y el que aceptó a Jesucristo, ese es el Hijo y la hija de Dios. Y bueno, los hijos de Dios están esparcidos por el mundo entero. Entonces, cuando yo digo soy su hermana, es porque yo considero que ustedes, todos mis amados hermanos que han aceptado a Jesucristo, son mis hermanos, son mi familia en Cristo, no importando su denominación o su congregación. Lo importante es que se practique y se predique sana doctrina de Jesucristo, es decir, la Sagrada Escritura, sana doctrina. Amén. Y cuando digo mis amigos, no me refiero solamente a la gente que yo conozco. No, me refiero a todo ser humano que pisa la tierra. Hay poder en Jesús, gloria a Dios, porque todos los seres humanos son importantes, buenos o malos. Dios no hace excepción de persona. Dios nos manda simplemente a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el prójimo es cualquier persona, buena o mala. Ese es el prójimo y tenemos que amarle, valorarle, respetarle, quererle, ayudarle, darle una mano en lo que necesite. Es así, de eso se trata ser hijo de Dios, de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esos son dos mandamientos importantes. De ahí depende toda la ley y los profetas. Amén, gloria al Señor. ¿Y de qué le quiero yo hablar en esta oportunidad? Yo espero que se vea bien la imagen de este video.
que se escuche bien porque he tenido varios inconvenientes con los dispositivos que he utilizado para hacer las diferentes transmisiones, videos, es decir, he tenido problemas con los dispositivos digitales que estoy utilizando, ¿verdad? Para hacer los videos, porque no sé si ustedes han notado que he publicado algunos videos donde la voz mía no va de acuerdo con los movimientos y los gestos de mis rostros, o sea, de mi rostro, de mi boca, del movimiento de las manos, está todo desincronizado, es decir, no con bacha. Eso es un problema que estoy teniendo allí con el celular, que compré un celular nuevo que lamentablemente es nuevo, pero no funciona bien el video. Pero bueno, eso no me va a detener a mí. Yo sigo predicando la palabra de Dios a través de las redes sociales y donde quiera que el Señor me llame a predicar, ahí estoy yo a predicar su palabra. Ahí voy yo a predicar su palabra. Amén. Bueno, como le decía, el tema del cual yo les quería hablar, les quería compartir de parte de Dios es el siguiente. Es una pregunta. ¿Cómo te sientes después de? Repito, ¿cómo te sientes después de puntos suspensivos? Y usted va a decir, ¿cómo me siento después de? ¿Después de qué, mi hermana Ruth? ¿Después de qué? ¿A qué se está refiriendo usted? ¿Me lo puede explicar? Claro que sí que te lo puedo explicar. ¿Cómo te sientes después de que caes en pecado? ¿Cómo te sientes después que te dejas seducir por la tentación, por los deseos de tu carne, por el ofrecimiento que el enemigo te hizo, que el diablo te hizo, ¿verdad? Porque el enemigo te ofrece cosas que te gustan, que te dan placer, que le gusta a tu carne, que te deleitas en tu carne, pero que es un pecado delante de los ojos de Dios y delante de las demás personas, y que son pecados ocultos y que son pecados que te han esclavizado por años, porque son pecados recurrentes y que aunque quizás tú interiormente tú no quisieras caer en ese pecado, pero tú no logras dominar tu carne, tú no logras dominarte a ti mismo, no logras dominar tus emociones y decir, no, no voy a caer en ese pecado, no, no, yo no puedo continuar a caer en este pecado porque este pecado me puede llevar a perder mi salvación. Este pecado crea una barrera entre Dios y yo, entre yo y Dios. Entonces tengo que cuidarme, tengo que dominarme de no caer en este pecado. Cada uno de nosotros sabe cómo está delante de los ojos de Dios, porque el primero que nos observa, que nos ve a nosotros cuando estamos a punto de caer en un pecado o cuando caemos ya en la tentación, es decir, ya el pecado fue hecho, ya se cayó en el pecado, en la tentación, en la provocación del enemigo. El primero que nos ve, que nos observa, el primero que lo sabe, de hecho, antes de que usted cometa el pecado, el primero que lo sabe es Dios. Sí, porque Dios lo sabe todo. Dios conoce el corazón del ser humano. Dios conoce lo que el ser humano piensa. Y Dios sabe cuál es la debilidad de cada persona. Y nosotros en sí mismos también sabemos cuál es nuestra debilidad. Nosotros en sí mismos sabemos con qué cosa el enemigo nos puede hacer caer en pecado. Lo sabemos. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios que nos dé autocontrol y dominio propio. Autocontrol y dominio propio. Para que cuando el enemigo nos venga a tentar,
nos venga a provocar, cuando el enemigo quiera hacernos caer en pecado, entonces nosotros podamos resistir al enemigo. ¿Y qué quiere decir resistir al enemigo? Oponernos, decir no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a caer en esa tentación, yo no voy a caer en esa provocación, yo no voy a caer en ese pecado. No, porque yo soy hijo de Dios. Porque el que peca voluntariamente y se deja esclavizar por un pecado, mire, le va a sonar muy duro lo que le voy a decir a continuación, pero es la verdad, porque es bíblico. Todo el que se deja dominar de un pecado y cae en continuación en ese pecado y peca voluntariamente y no le pone un freno a su pecado, no dice, no, basta, ya, basta. Señor, yo no quiero este pecado, Señor, ayúdame, yo no quiero seguir cayendo en esta provocación, en esta tentación. Todo el que está ahí pecando voluntariamente es hijo del diablo. Mi hermana Ru, ¿pero qué está diciendo? Ah, bueno, yo le voy a buscar un versículo en la Biblia, porque es bíblico, no lo estoy inventando yo, donde lo dice, todo el que peca es del diablo, porque el diablo es aquel que peca desde el principio. Entonces tenemos que evitar en la medida de lo posible estar cayendo en pecado porque nosotros somos hijos de Dios. Poder en Jesús. Mire, esta palabra va dirigida sobre todo a los hijos de Dios, a los que ya hemos aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Porque la gente que está en el mundo que todavía no ha aceptado a Cristo vive en pecado. Le gusta su pecado, se siente bien en su pecado. Es normal para ellos el pecado. Porque todavía no le ha llegado la luz. Y si les ha llegado la luz, que es Jesucristo, ellos no han querido aceptar y recibir la luz y han preferido quedarse a vivir en su tiniebla, es decir, en su pecado, en su maldad. Pero nosotros que ya nos arrepentimos, que ya confesamos nuestros pecados, que ya pedimos perdón, debemos hacer todo lo posible por no caer en pecado. Porque mire, después que un ser humano, siendo hijo de Dios, por eso le digo, este mensaje va más que todo a los hijos de Dios. Después que un ser humano, hijo de Dios, cae en pecado, comete el pecado, cae en la tentación, su estado de ánimo, su estado de ánimo decae. Esta persona se entristece, esta persona se siente mal, esta persona se siente culpable, esta persona se siente como que si ya no sirve para nada, como que ya lo dañó todo y se siente como que ya no vale la pena continuar en el camino del Señor porque el enemigo lo acusa, lo acusa, lo acusa, lo señala, lo condena, lo bombardea con pensamientos negativos. Un ejemplo, ya caíste en pecado, ya cometiste el pecado, ya quedaste mal delante de los ojos de Dios. Y si lo llegan a saber tus hermanos en la fe, tus hermanos, si lo llegan a saber en la iglesia, ay, te van a rechazar, te van a abandonar, te van a juzgar. Y entonces la persona que cayó en pecado, el hijo de Dios, la hija de Dios, el siervo de Dios, el ministro de Dios, que cayó en pecado, se siente como que, bueno, tengo que abandonar el camino del Señor, tengo que abandonar el Evangelio porque ya caí en pecado y ahora soy culpable y me siento muy triste, me siento muy mal y ya no puedo seguir operando en las cosas del Señor porque no puedo tocar, manejar las cosas de Dios en pecado, no puedo ir a estar en un púlpito, en un altar, estando en pecado. Entonces, ¿cómo te sientes después de haber caído en el pecado? ¿Cómo te sientes? Y yo, por favor, quiero que sean sinceros. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No nos engañemos. No digan allí ustedes,
Ay, yo desde que me bauticé, desde que acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, yo jamás he caído en pecado, jamás. No diga eso, porque si usted dice eso, usted hace a Dios mentiroso. No hay un solo hijo de Dios que después de haberse bautizado no haya caído en pecado, porque hay muchas maneras de caer en pecado. Cuando usted dice una mentira, por muy pequeñita que usted considere que la mentira fue, eso es pecado lo mismo. Si usted envidia a alguien, eso es pecado. Si usted dice malas palabras, eso es un pecado. ¿Mm? Si usted anda de chismoso, chismosa, eso es un pecado. Si usted anda allí criticando, juzgando, condenando a las demás personas, eso es un pecado. Si usted anda aprovechándose de los demás para sacar un beneficio material, usted está pecando contra esa persona, porque usted se está aprovechando de la persona para sacar un beneficio para usted. A usted no le interesa la persona, a usted le interesa su beneficio. Eso se llama egoísmo. Entonces se puede pecar de muchas maneras, viendo cosas que usted no tiene que ver. La gente piensa que el pecado, los hijos de Dios, muchos piensan que el pecado se resume nada más a los actos impuros, a los actos ilícitos, a los actos de disoluteza. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado nada más se resume a la fornicación, a ver pornografía, a la masturbación, que el pecado nada más se resume al adulterio, a la infidelidad, a tener pensamientos impuros, a estar viendo la mujer o el hombre de otro y desearlo, o estar viendo cualquier hombre o cualquier mujer y desearla, porque si no es tu mujer y no es tu hombre, es decir, tu esposo, ¿por qué tienes que estar viendo ahí en forma eh, sexual a otra persona y deseándola? Entonces, hay hijos de Dios que piensan que como no han caído en fornicación, ni en masturbación, ni se ponen a ver pornografía, eh, ni están adulterando, no están en infidelidades. Entonces dicen, ah, yo soy un santo, yo soy una santa, yo no tengo pecado. No se haga mentiroso, no se mienta, no se engañe usted mismo. Porque si usted es chismoso, mentiroso, dice grosería, usted está en pecado también, ¿o yo? El hecho de que usted no lo considere eso un pecado no quiere decir que no lo sea, ¿o yo? Entonces, voy a encender la luz porque ya está oscureciendo aquí. Deme un segundo, por favor, discúlpeme. Como le seguía diciendo, tenemos que autoevaluarnos y entender que podemos pecar de muchas maneras y cómo nos sentimos después que nosotros cometemos el pecado, cometemos la transgresión, el error. ¿Cómo es que nos sentimos nosotros? Nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos desilusionados de nosotros mismos y sentimos que hemos desilusionado a Dios, porque es primeramente a Dios que nosotros desilusionamos, porque Dios confía en nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Vuelvo y se la repito. ¿Cómo te sientes tú después que caes en pecado? Tú, hijo de Dios, hija de Dios. La pregunta también es para mí. Es para todos los hijos de Dios. Es para que reflexionemos. Nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos juzgados, condenados, señalados, criticados, avergonzados. Aunque si de repente ese pecado que cometiste no lo sabe nadie, porque lo hiciste solito donde nadie te veía, pero Dios te está viendo, tú como quiera te sientes culpable. ¿Sabes por qué? Porque primero tú sabes que es un pecado. Segundo, tú sabes que te dejaste seducir y caíste. Y tercero, porque el enemigo te está acusando continuamente.
Tú piensas como que, ay Dios mío, ya lo saben, ya se enteraron. Ay Dios mío, ¿será que se me nota que estoy en pecado? Porque tú sientes como que la gente te mira en modo eh, particular. Tú dices, ay Dios mío, ya lo saben. Entonces mejor tener autocontrol y dominio propio y no caer en ese pecado. Obviamente, si se cae en un pecado, hay que pedir perdón, arrepentirse y pedirle a Dios que nos ayude a no caer en ese pecado, que nos libre de ese pecado. Pues tenemos que hacer oración, tenemos que hacer ayuno, porque hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Y cuando es un pecado recurrente en el cual se cae repetidamente, eso es una persecución demoníaca, eso son influencias demoníacas, eso puede ser un pecado que se transmitió de generación en generación. Entonces es necesario orar y ayunar para que ese pecado salga de nuestras vidas. Vamos a leer Primera de Pedro 5:8, Primera de Pedro 5:8. Leo la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo pues dándonos revelación, comprensión, discernimiento e interpretación de la poderosa palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de verdad. Amén. Dice aquí, practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando dice practiquen el dominio propio, nos está diciendo dominen sus emociones, dominen sus deseos, dominen su carne. No dejen que sus emociones, que sus deseos, que su carne los domine a ustedes, porque la carne seguramente te va a hacer caer en pecado. Tu espíritu no quiere pecar, pero a tu carne le gusta el pecado. Amén. Poder en Jesús. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser honestos. El que se crea de estar firme, cuide de no caer. El que se crea santo, que no comete ningún pecado y que todo está bien, cuide de no caer. Porque caer en pecado es fácil. Y usted va a decir, no, solamente caen en pecados los que no tienen comunión con Dios. Mire, es verdad que es necesario tener comunión con Dios para poder tener dominio propio. Eso es así. Hay que tener comunión con Dios, con el Espíritu Santo diariamente para fortalecer nuestro espíritu, para que nuestra carne se baje, para que nuestra carne muera, para que nuestra carne mengue y nuestro espíritu crezca y sea más fuerte que la carne y podamos tener dominio propio. Sí, es verdad, hay que tener mucha comunión con Dios, mucha oración, mucho ayuno, sí, pero recuerde una cosa, el enemigo es astuto y cuando él te quiere hacer en pecado, él va a venir, mira, con ataques muy fuertes en contra de ti, muy, muy fuerte en contra de ti. Va a venir con tentaciones muy, muy grandes en contra de ti. Y Dios va a permitir eso. No porque Dios quiera que tú caigas en pecado, Dios no quiere eso, pero Dios quiere ver tu reacción. Dios quiere ver cuánto dominio propio hay en ti. Dios quiere ver cuánto tú te dominas a ti mismo, cuánto eres capaz de dominar tu carne, tus deseos, tus pensamientos, tus emociones. Porque si no viene la tentación, la provocación, si no viene la prueba, ¿cómo tú le vas a demostrar al diablo y al mismo Dios de que tú te sabes controlar, de que tú te sabes dominar? La única manera de que tú lo puedas demostrar que tienes el control y el dominio de tu carne, de tus deseos, es cuando llega la tentación, la provocación. Y si cuando llega la tentación y la provocación tú no sabes dominarte, luchas para no caer, pero a la final de todo, al final de todo, de la lucha, caes de igual manera. Entonces lo que tenemos que decirle a Dios es que nos ayude, que no nos dejes caer en tentación, que nos ayude. Poder en Jesús. Entonces dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Dominarnos a nosotros mismos, mantenernos alerta, pendiente, vigilantes, como centinelas,
como guardianes, como atalayas, pendientes, vigilantes. Cuando ya tú estés sintiendo por ahí que el enemigo te está trayendo pensamientos a tu cabeza, porque todo inicia desde la mente, parte desde la mente, con pensamientos que obviamente no son de Dios. Cuando lleguen esos pensamientos tienes que echarlos fuera inmediatamente, fuera, fuera de mi cabeza en el nombre de Jesús y ponerte a hacer guerra espiritual, a luchar en oración para que esos pensamientos salgan de tu cabeza y si es posible ayunar, porque todo parte de un pensamiento. Pero si llega el pensamiento y tú te pones a meditar en ese pensamiento, si le abres la puerta al pensamiento, a ese pensamiento que te quiere hacer caer en tentación, si lo dejas pasar y te pones a meditar en eso, seguramente tú vas a caer. ¿Por qué? Porque primero lo pensaste, lo meditaste, lo analizaste, ahí jugaste con el pensamiento negativo, con el pensamiento de provocación, de tentación, jugaste ahí y abriste las puertas. Luego pronunciaste, hablaste y luego caíste en el pecado, llevaste a la práctica. Y a veces no es necesario ni que hables, sino que te dejaste seducir, caíste. Entonces dice, su enemigo, el enemigo de nosotros, el enemigo de los hijos de Dios, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo, mire, no duerme, no descansa, no pierde el tiempo. Él está detrás de nosotros ahí, buscando en qué momento hacernos caer en pecado, en desobediencia, porque esa es la barrera que divide al hombre de Dios, la desobediencia. Entonces el enemigo está buscando eso, el momento en el cual nosotros nos descuidamos espiritualmente para hacernos caer. Entonces, no dejemos que el enemigo nos devore, porque el enemigo es un león que está buscando de comer carne. Y si nosotros estamos en la carne, viviendo en la carne, alimentando los deseos de la carne, ahora nosotros somos presa fácil del enemigo, porque lo que hay en nosotros es carne. Pero si nosotros estamos espirituales, orando, ayunando, intercediendo, buscando de Dios, unidos a Dios, entonces si el enemigo nos viene a atacar, él lo que va a encontrar es espíritu, porque la carne de nosotros menguó, se bajó, se murió y lo que vive es el espíritu en nosotros, poder en Jesús. El espíritu de nosotros conectados al Espíritu Santo que nos ayuda a resistir toda tentación. Y es de esto que habla primera de Pedro 5:8, del deseo de la persecución y de la superación, de dominar nuestros deseos, de estar alerta porque el enemigo nos está persiguiendo y de la superación, es decir, no caer en la tentación, no caer, superar esa prueba, pasar esa prueba. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y ahora quiero leerles primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Y en primera de Juan 3:8 hace referencia este versículo al pecado, propio al pecado, se refiere al pecado. Y dice así, el que practica el pecado es del diablo. Poder en Jesús. Lo dice aquí, del diablo. Porque si nosotros no estamos con Dios, estamos con el diablo. Cuando nosotros nos mantenemos en santidad, nosotros estamos del lado de Dios, del lado de Dios. Pero cuando nosotros practicamos el pecado, nosotros pasamos automáticamente del lado del enemigo. Nos comportamos como hijos del diablo, poder en Jesús. Entonces dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El primero que pecó fue el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda. ¿Eh? Y dice más adelante, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Quién fue el Hijo de Dios que fue enviado para destruir las obras del diablo? Jesucristo. Jesucristo fue enviado para destruir las obras del diablo. Entonces, meditemos en ese versículo primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca y ha estado pecando desde el principio. Pero gloria a Dios que vino Jesucristo para ayudarnos a fortalecernos espiritualmente, para no
caer en pecado. Gloria a Dios que vino Jesucristo al mundo. Gloria al Señor para sacarnos a nosotros de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mi gente, yo espero que usted haya entendido, que usted haya comprendido, que estas palabras le hayan servido. Vienen de parte de Dios, no mía. Y estas palabras también son para mí, son para todos los hijos de Dios. El que nos ama nos va a corregir y eso es lo que hace Dios, corregirnos porque nos ama. Así que aceptemos la corrección. Si estamos en un pecado, si estamos cayendo en un pecado recurrentemente, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a resistir al enemigo para que huya de nosotros. Vamos a arrepentirnos, vamos a pedir perdón, vamos a continuar en la obra de Dios, trabajando en la obra de Dios, pero arrepentidos verdaderamente, que no sea remordimiento, arrepentidos verdaderamente y dispuestos a no caer más, a no caer jamás en ese pecado ni en ningún otro. Cada uno sabe, cada uno evalúese. Yo me evalúo, yo me analizo, porque cada uno sabe. No nos engañemos y pidámosle a Dios. Yo le pido, Señor, ayúdame. Padre, si tú sabes que yo estoy haciendo algo malo, házmelo saber, Señor, para yo arrepentirme, para yo pedirte perdón y yo no hacer más eso, Padre. Padre, si hay un pecado que me quiere envolver, que me quiere atar, que me quiere hacer caer, Padre, ayúdame. Ayúdame, no me dejes caer en esa tentación. Padre, si yo soy débil en una área de mi vida, fortaléceme en esa área para que yo no caiga, porque el que se crea de estar firme, cuide de no caer. Hágase usted esa autoevaluación y vamos a pedir perdón. Y ya para cerrar voy a hacer una pequeña oración. Amén. Amado Señor Jesucristo, amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón primeramente, porque sabemos y aceptamos que somos pecadores, porque si no pecamos de una manera, pecamos en otro modo, Señor, tú lo sabes. Porque delante de ti, Señor, no podemos ponernos una máscara. Delante de ti nosotros tenemos que ser auténticos, reales y sinceros, y no solamente delante de ti, delante del mundo entero. Debemos reconocer cuáles son nuestras debilidades. Debemos reconocer en qué te estamos fallando. Debemos reconocer, Señor, nuestros pecados y arrepentirnos, pedir perdón, Padre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a no caer en pecado. Quita, Señor, de nosotros toda esclavitud del pecado. Padre, ayúdanos a salir de cualquier pecado recurrente que puede estar afectando nuestra vida, Señor. Líbranos del lazo del cazador. Líbranos del enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Líbranos del mal, Padre. Líbranos del pecado. Fortalécenos en nuestro espíritu para que nuestra carne mengue, para que los deseos de nuestra carne se mueran, para que tengamos autocontrol y dominio propio y no nos dejemos dominar por la carnalidad, para que nos mantengamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, para que no perdamos nuestra salvación simplemente por un pecado, Padre, por un deseo de la carne, por una tentación, por una provocación, Señor. Aléjanos del pecado, aléjanos, Padre. Yo sé, Padre, que tú vas a permitir que seamos tentados, pero no más de lo que podamos soportar, porque en tu palabra lo dice, que tú no permitirás que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Es decir, que si el enemigo nos tienta, nosotros podemos soportar esa tentación, resistir, tener autocontrol y dominio propio y decir, no, yo no voy a caer en ese pecado. Yo no voy a caer en ese pecado. Poder en Jesús. Señor, gracias porque tú nos escuchas.
Gracias porque tú tienes piedad, misericordia y compasión de nosotros. Gracias porque tú nos perdonas y nos libras de todo mal. Ayúdanos a no caer en tentación ni en provocaciones del enemigo. Ayúdanos a tener autocontrol y dominio propio de nuestras emociones, de nuestros deseos, y ayúdanos a poner en sometimiento a ti, Señor Jesucristo, nuestra carne y nuestros pensamientos en tu nombre poderoso, Jesús. Padre, toda la honra, toda la gloria, todos los honores, homenajes y méritos sean dadas a ti, sean dados a ti, Padre, porque tú te lo mereces todo. Padre, gracias por haber escuchado esta oración, Padre, y estamos en tus benditas manos. Amén y amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Mis amados, yo me despido de ustedes, su hermana en Cristo, Ruth de León. Que Dios me les siga bendiciendo y guardando. Y va a ser hasta la próxima transmisión. Amén. Muchas bendiciones. Chao.